Una niña pobre lleva un abrigo abrochado hasta arriba incluso en pleno verano. El joven multimillonario se da cuenta y pregunta, ¿no tienes calor? Ella responde, sí, pero mi uniforme está todo roto. Mamá dijo, no tenemos dinero para comprar otro, así que uso este abrigo para que nadie se ría de mí. Él le pide verlo, cuando ella abre el abrigo, él se queda helado al ver lo que se escondía detrás de esos desgarros. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. El cielo estaba despejado cuando una elegante limusina negra se detuvo frente a la escuela pública Westfield. A Miles Fontaine no le gustaba llamar la atención. A sus 32 años, el multimillonario tecnológico prefería una vida de cálculos, códigos y soledad voluntaria. Los eventos públicos lo ponían tenso. Sin embargo, allí estaba, respirando hondo antes de salir del auto. Bienvenido a nuestra escuela, señor Fontaine, dijo la directora Carmen Jackson, extendiendo la mano. Es un honor tener aquí al fundador de Fontaine Tech. Miles asintió, intentando sonreír. Su equipo de relaciones públicas había insistido en que este tipo de visita mejoraría su imagen después de meses de titulares negativos sobre despidos masivos. Una generosa donación a las escuelas públicas, según decían, humaniza a cualquier CEO. ¿Comenzamos el recorrido?, sugirió la directora Jackson, ajustándose las gafas de montura roja. Nuestra escuela atiende a más de 800 estudiantes, la mayoría provenientes de familias trabajadoras del vecindario. El edificio era viejo, pero estaba limpio. Mientras caminaban por los pasillos, Miles notó pintura descascarada en algunas esquinas. Las aulas tenían computadoras obsoletas, al menos 10 años por detrás de los últimos lanzamientos de su propia compañía. Ese es nuestro laboratorio de ciencias, dijo la directora, señalando una sala con equipamiento básico. Hacemos lo que podemos con el presupuesto que tenemos. Miles asentía cortésmente, haciendo preguntas ocasionales sobre infraestructura y necesidades, pero su mente estaba en otra parte, calculando cuánto costaría modernizarlo todo. ¿Quizás 2 millones? ¿3? Una cantidad que él ni siquiera extrañaría, pero que podría transformar ese lugar. Salieron al patio central. El sol primaveral iluminaba un espacio donde docenas de niños corrían y charlaban animadamente durante el recreo. Algunos estudiantes miraban con curiosidad al visitante con su traje impecable. El patio es el corazón de nuestra escuela, dijo la directora con orgullo. Renovamos el área de juegos el año pasado con una donación de la Asociación de Padres. Fue entonces cuando algo llamó la atención de Miles. Mientras todos los demás niños disfrutaban del calor del día en camisetas o chaquetas ligeras, una niña estaba sentada sola en un banco, llevando un grueso abrigo cerrado hasta el cuello. Parecía incómoda, con gotas de sudor perlando su frente. Miles se detuvo. La directora seguía hablando sobre proyectos futuros, pero su voz se convirtió en un lejano ruido de fondo. Había algo en esa escena que no tenía sentido, como una ecuación con una variable fuera de lugar. Un momento, dijo Miles, interrumpiendo a la directora. Sin esperar respuesta, se desvió y caminó hacia la niña. Parecía tener unos 10 u 11 años, cabello castaño recogido en una simple cola de caballo, ojos curiosos pero cansados mientras observaba al extraño acercarse. Instintivamente, se encogió un poco. Hola, dijo Miles, deteniéndose a una distancia respetuosa. La niña lo miró sin responder, aferrando los bordes de su abrigo como si fuera una armadura. ¿No tienes calor con ese abrigo?, preguntó Miles con genuina curiosidad en su voz. Ella dudó, mirando a su alrededor como si buscara una ruta de escape. Finalmente, habló en voz baja, casi inaudible. Sí tengo, pero mi uniforme está todo roto. Mamá dijo, no tenemos dinero para comprar otro, así que uso este abrigo para que nadie se ría de mí. Algo en la cruda sinceridad de esa respuesta golpeó a Miles de una manera que ninguna reunión de junta directiva o negociación multimillonaria lo había hecho en años. Sintió una punzada en el pecho, una olvidada sensación de pura empatía humana. Miles se agachó para quedar a la altura de los ojos de la niña. ¿Cómo te llamas?, preguntó con una suavidad que sus empleados nunca habían presenciado. Tessa, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. Soy Miles, dijo él, sin mencionar apellido ni compañía.
¿Puedo ver tu uniforme? Tessa dudó. Sus ojos escanearon al hombre frente a ella, evaluando si era digno de confianza. Finalmente, lentamente, abrió la cremallera del abrigo. Debajo, su camisa del uniforme estaba en pésimo estado. La tela delgada se había rasgado en las costuras y alguien había intentado arreglarla con trozos de cinta adhesiva transparente. La cinta se estaba despegando, revelando más roturas debajo. En la espalda, Miles pudo ver marcas de bolígrafo donde alguien había intentado cubrir un parche desgastado. Miles se quedó helado. En su mente, los números danzaban, miles de millones en su cuenta bancaria, el valor de sus propiedades por todo el mundo, millones gastados en autos de lujo que rara vez usaba. Y aquí, frente a él, había una niña usando cinta adhesiva para mantener unido un uniforme escolar. ¿Arreglaste esto tú misma?, preguntó Miles, su voz suave ocultando la tormenta de pensamientos en su interior. Tessa asintió. Aprendí a pegarlo con cinta. A veces dura una semana antes de volver a romperse. Miles notó que la directora se acercaba, su rostro una mezcla de curiosidad y preocupación, pero su enfoque permaneció en Tessa. Eso es muy creativo, dijo sinceramente. Debe ser muy inteligente. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Tessa, quizás la primera del día. Soy la tercera mejor de la clase en matemáticas, dijo con un toque de orgullo en la voz. ¿Solo la tercera?, preguntó Miles con un ligero tono de broma. Voy a ser la primera en el próximo examen, respondió ella con determinación. Miles sintió algo raro, una conexión humana genuina, sin agendas ocultas ni expectativas. Por un momento, no era el multimillonario, el CEO, el rostro en las revistas de negocios. Era solo un adulto hablando con una niña valiente. Señorita Tessa, dijo la directora suavemente, el recreo casi termina. Deberías tomar un poco de agua antes de volver a clase. Tessa cerró rápidamente el abrigo, asintió a Miles y corrió a unirse a los otros niños que formaban filas. Miles se puso de pie, observándola irse. La imagen del uniforme pegado con cinta permaneció grabada en su mente, como un archivo que no podía ser borrado. Es una de nuestras mejores estudiantes, comentó la directora, notando la mirada de Miles. Siempre puntual, siempre con la tarea hecha, incluso en circunstancias difíciles. Miles permaneció en silencio mientras regresaban al interior. Ese breve encuentro había cambiado algo dentro de él, como si un algoritmo interno se hubiera reescrito, alterando cálculos que antes parecían inmutables. La reunión continuó, se discutieron números, se hicieron promesas, pero la mente de Miles estaba en otro lugar, con una niña sudando bajo un abrigo grueso para ocultar un uniforme roto, que aún así estaba orgullosa de ser la tercera mejor en matemáticas. Eso se quedó grabado en él. El reloj de pared marcaba las 2 de la tarde cuando Miles y la directora Jackson regresaron a la oficina administrativa. Era pequeña pero organizada, con plantas en los alféizares y coloridos dibujos de estudiantes en las paredes. Miles se sentó en la silla frente al escritorio, pero su postura había cambiado. El empresario calculador del inicio de la visita había desaparecido, en su lugar había alguien inquieto, con el ceño fruncido y la mirada fija en un punto invisible de la pared. La directora notó el cambio. En sus 20 años de trabajo, había aprendido a leer a las personas. Normalmente, los donantes adinerados que visitaban la escuela seguían un patrón: sonrisas amables, preguntas genéricas, algunas fotos con niños sonrientes y luego se iban, satisfechos con su buena acción. Miles Fontaine seguía un guión diferente. ¿Le gustaría un café, señor Fontaine?, ofreció Carmen, rompiendo el silencio. Miles parpadeó varias veces, como si regresara de un lugar lejano. No, gracias. La directora abrió una carpeta con documentos sobre posibles proyectos para la escuela que podrían interesar a un donante. Estaba a punto de comenzar su presentación cuando Miles la interrumpió. La niña del abrigo, Tessa, ¿puede contarme más sobre ella? Carmen dudó. No era común discutir la situación de un estudiante individual con un visitante, pero algo en la expresión de Miles la convenció de que su pregunta no era mera curiosidad casual. Tessa Williams, dijo Carmen, cerrando la carpeta. Lleva 3 años con nosotros. Una de nuestras mejores alumnas, especialmente en ciencias y matemáticas. Miles asintió, animándola a continuar.
Su madre trabaja de noche limpiando casas. Durante el día, estudia enfermería en línea. Viven en un pequeño apartamento a unos 20 minutos de aquí, cerca del distrito industrial. Carmen hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Luchan mucho, pero Tessa nunca se queja, nunca falta a clase. Miles tamborileó los dedos sobre el escritorio, procesando la información. ¿Y su padre? No está presente, respondió Carmen con un tono que sugería que no sabía mucho más. Por lo que sé, nunca ha sido parte de su vida. Miles se levantó y caminó hacia la ventana. Desde el segundo piso, podía ver parte del patio donde los niños más pequeños jugaban ahora. Buscó a Tessa, pero probablemente estaba en clase. ¿Cómo es académicamente?, preguntó, aún mirando hacia afuera. Excelente. Está entre las mejores de su clase. Ya ha ganado 2 ferias de ciencias. Los profesores adoran su dedicación. Carmen sonrió con un dejo de orgullo. El año pasado se quedaron sin electricidad en casa durante 3 días. Tessa hizo toda su tarea a la luz de las velas. Miles se dio la vuelta. ¿Y socialmente? Carmen suspiró. Eso es más complicado. Tessa es reservada. Tiene pocos amigos. Los niños pueden ser crueles cuando notan diferencias. Como el uniforme roto, agregó Miles. Exactamente. Tenemos un programa de donación de uniformes, pero no podemos llegar a todos. Y algunos niños prefieren ocultar que necesitan ayuda. Miles volvió a sentarse, ahora con una expresión más resuelta. ¿Cuánto costaría reemplazar todos los uniformes de la escuela? Para cada niño que los necesite. Carmen parpadeó, sorprendida. Bueno, sería sustancial. Tenemos unos 200 estudiantes vulnerables que podrían beneficiarse. Haga los números. Quiero las cifras exactas para el final de la semana. La directora asintió, tomando una nota rápida. ¿Y las computadoras?, continuó Miles. Vi que su laboratorio de computación necesita una actualización. Ha estado en nuestra lista de prioridades durante 3 años, pero el presupuesto de la ciudad. Incluya esa estimación también, la interrumpió Miles, su mente ya calculando. Y agregue software educativo actualizado. Carmen intentó no mostrar su asombro. Típicamente, los donantes llegaban con una cantidad fija, $5.000, quizás $10.000 en un buen día. Miles Fontaine hablaba como si estuviera haciendo la compra. Señor Fontaine, esto es extremadamente generoso, pero... Miles levantó la mano, interrumpiéndola de nuevo. ¿Cuánto tiempo lleva Tessa usando ese abrigo para ocultar su uniforme? La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Lo noté por primera vez a principios de invierno. Pensé que era por el frío. Cuando llegó la primavera y siguió usándolo, comprendí la razón. Intenté hablar con ella, ofrecerle ayuda, pero es orgullosa, terminó Miles, recordando la determinación en los ojos de la niña. Sí, como muchos niños en esa situación. No quieren caridad, solo dignidad, completó Miles su frase de nuevo. Un silencio cómodo llenó la habitación por unos momentos. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de su historia?, dijo Miles finalmente. No es solo su resiliencia. Es que, incluso con todo lo que está pasando, todavía le importa ser la mejor en matemáticas. Todavía tiene ambiciones. La directora sonrió. Niños como Tessa me hacen creer que este trabajo vale la pena, incluso en los días difíciles. Miles asintió, comprendiendo. Se puso de pie, se arregló la chaqueta y extendió la mano. Gracias por su tiempo, directora Jackson. Esperaré los informes sobre los uniformes y las computadoras para el viernes. Carmen estrechó su mano, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. Por supuesto, señor Fontaine. Me encargaré personalmente. Miles caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se volvió, con una expresión que combinaba determinación con algo más profundo, un propósito recién descubierto. Ella merece más, dijo simplemente. Todos merecen más. Y con eso, se fue, dejando atrás a una directora atónita y esperanzada. Carmen miró por la ventana, pensando en cuántas otras Tessas habían pasado por esa escuela a lo largo de los años,
cuántas habían luchado en silencio, ocultando no solo uniformes rotos, sino también sueños más grandes que sus circunstancias permitían. Quizás, solo quizás, Miles Fontaine era diferente de otros donantes que prometían mucho y cumplían poco. Algo en sus ojos cuando habló de Tessa parecía demasiado genuino como para ser solo una estrategia de relaciones públicas. Carmen sonrió, tomó un cuaderno y comenzó a hacer los cálculos que él le había pedido. Miles no pudo dormir bien esa noche. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Tessa sudando dentro de ese abrigo grueso, ocultando un uniforme remendado con cinta adhesiva. Daba vueltas en su lujosa cama del penthouse, sintiéndose repentinamente incómodo por el contraste entre su mundo y el de ella. A las 3 de la mañana, envió un correo electrónico a su asistente con instrucciones detalladas. A las 7, ella ya estaba al teléfono, organizando todo según lo solicitado. A las 9, las compras estaban hechas. A las 10, el paquete estaba listo, envuelto en una simple bolsa de papel marrón, nada ostentoso que pudiera llamar la atención o avergonzar a la niña. El día en la oficina de Fontaine Tech pasó como un borrón. Miles canceló 2 reuniones importantes y delegó decisiones que normalmente requerirían su aprobación personal. Su mente estaba en otra parte. ¿Estás bien?, le preguntó su director financiero durante un breve encuentro en el pasillo. Pareces distraído. Estoy bien, respondió Miles automáticamente. Solo pensando en un nuevo proyecto. No era exactamente una mentira. En su mente, ya estaba planeando cosas más grandes que iban mucho más allá de un uniforme escolar. A las 2 de la tarde, Miles estaba en su auto, conduciendo él mismo en lugar de usar un chofer. Quería que este momento fuera privado, sin espectadores, sin fotos para redes sociales, sin prensa, convirtiendo un gesto humano en una maniobra de relaciones públicas. Estacionó a una cuadra de la escuela pública Westfield y caminó el resto de la distancia. El día era agradable, con un suave sol primaveral y una ligera brisa que agitaba los árboles a lo largo de las aceras. Miles miró su reloj. Faltaban 15 minutos para el final de las clases. Se ubicó discretamente cerca de la puerta principal, observando a los padres que ya se reunían para recoger a los niños más pequeños. Una mujer mayor, probablemente una abuela, lo miró con curiosidad. Miles ofreció una sonrisa educada y desvió la mirada. No quería ser reconocido. La campana sonó a lo lejos y pronto el sonido de cientos de voces infantiles llenó el aire. Las puertas de la escuela se abrieron y los estudiantes salieron en tropel, algunos corriendo a abrazar a sus padres, otros reuniéndose en pequeños círculos para charlar antes de ir a casa. Miles esperó, escaneando cada rostro. Su mano se apretó ligeramente alrededor de la bolsa que llevaba. Por un momento, se sintió tonto. ¿Y si ella no salía por esa puerta? ¿Y si hoy había faltado? ¿Y si rechazaba el regalo, considerándolo caridad no deseada? Entonces la vio. Tessa salió lentamente, una de las últimas niñas en abandonar el edificio. A diferencia de los demás, que se movían en grupos bulliciosos, ella caminaba sola, con la cabeza ligeramente gacha. Incluso con el calor de la tarde, todavía llevaba el abrigo cerrado hasta el cuello. Llevaba una mochila desgastada con una cremallera rota, asegurada por un imperdible. Miles respiró hondo, sorprendido por la repentina ola de nerviosismo que sintió. Negociaba contratos millonarios sin pestañear, pero ahora su corazón se aceleraba ante la perspectiva de una simple conversación con una niña. Se acercó a ella, tratando de parecer casual. Tessa estaba casi en la puerta cuando lo notó. Sus ojos se abrieron con reconocimiento y sorpresa. «Señor Miles», dijo, deteniéndose. «Hola, Tessa», respondió él con una sonrisa genuina, no la sonrisa ensayada de las fotos corporativas. «¿Cómo estuvo la escuela hoy?». Ella pareció confundida por la pregunta, como si no estuviera acostumbrada a que los adultos mostraran interés real en su día. «Estuvo bien. Tuvimos un examen de matemáticas». «¿Y cómo te fue?». Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. «Creo que esta vez seré la mejor de la clase». Miles se rió. «Me lo prometiste ayer». El hecho de que recordara su conversación pareció impresionarla. Tessa miró a su alrededor, luego de nuevo a Miles, claramente extrañada de que estuviera allí. ¿Vino a ver a la directora Jackson otra vez? En realidad, dijo Miles,
ajustando la bolsa en sus manos, vine a verte a ti. Tessa frunció el ceño, confundida. ¿A mí? Miles volvió a agacharse para quedar a la altura de sus ojos. No un adulto hablándole a una niña, sino una persona hablándole a otra. Esto es para ti, dijo, extendiéndole la bolsa de papel. Tessa miró la bolsa con recelo, sin tomarla. La sospecha en su mirada revelaba a una niña acostumbrada a las decepciones. ¿Qué es?, preguntó en voz baja. Algo que mereces, respondió Miles. Anda, ábrelo. Dudosa, Tessa tomó la bolsa. Era más pesada de lo que esperaba. Con cuidado, la abrió y miró dentro. Sus ojos se agrandaron. Dentro había un uniforme escolar completo y nuevo. En realidad, había 2 juegos completos, cuidadosamente doblados. Junto a ellos, un par de calcetines blancos y suaves, un par nuevo de zapatillas deportivas de su talla exacta y una acogedora sudadera azul con capucha. Tessa se quedó completamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera hacer desaparecer todo aquello. Sus dedos rozaron ligeramente la sudadera, sintiendo su suavidad. «¿Es?», comenzó, pero su voz se quebró. «¿Es para mí?». La incredulidad en su voz hizo que algo se oprimiera en el pecho de Miles. «Sí», confirmó suavemente. «Porque te lo mereces». Los labios de Tessa temblaron. Intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. En cambio, las lágrimas se formaron en sus ojos, rodando silenciosamente por sus mejillas. Miles no había esperado esa reacción. Había imaginado una sonrisa, quizás un tímido gracias. No estaba preparado para el impacto emocional que un simple uniforme escolar podía tener. «Oye, está bien», dijo, preocupado. «Si no te gustan, podemos cambiarlos». Nunca llegó a terminar. De repente, Tessa dejó caer la bolsa al suelo y se lanzó hacia adelante, rodeándole el cuello con los brazos en un fuerte abrazo. Sus pequeños brazos se aferraron a él con una fuerza sorprendente, como alguien que se agarra a un salvavidas. Por un momento, Miles se quedó helado. El contacto físico no era algo con lo que se sintiera cómodo, especialmente si no era anticipado. Pero había algo tan puro y genuinamente agradecido en ese abrazo que no pudo evitar corresponderlo. «Gracias», susurró Tessa entre sollozos. «Gracias, gracias, gracias». A su alrededor, algunas personas observaban la escena con curiosidad. A Miles no le importó. En ese momento, no era el multimillonario tecnológico, el CEO implacable ni el rostro de las revistas de negocios. Era solo un ser humano conectando con otro. «De nada, Tessa», murmuró en voz baja. Cuando finalmente lo soltó, tenía los ojos rojos pero brillantes de una manera que Miles no había visto antes. «Es la persona más amable que he conocido», declaró con la honestidad directa que solo los niños poseen. Miles sonrió, sorprendido por la simplicidad del cumplido y lo mucho que significaba para él. «Supongo que no has conocido a mucha gente entonces», bromeó suavemente. Tessa negó con la cabeza, demasiado seria para su edad. «He conocido a suficientes para saber quién es bueno de verdad». Algo en esa afirmación conmovió profundamente a Miles. La sabiduría en sus palabras, su capacidad para ver más allá de las apariencias, rasgos de los que carecían tantos adultos. «Tengo que irme», dijo Tessa, recogiendo la bolsa con cuidado. «Mamá se preocupará si llego tarde». «Claro», respondió Miles, poniéndose de pie. «Que tengas un buen día, Tessa». Ella comenzó a alejarse, pero se detuvo después de unos pasos, volviéndose. «Señor Miles». «Sí». «Mañana no llevaré abrigo», dijo con una sonrisa radiante. Miles asintió, sintiendo una extraña mezcla de alegría y una emoción sin nombre. «Estoy deseando verlo», respondió sinceramente. La vio alejarse, aferrando la preciosa bolsa en sus brazos, sus pasos más ligeros que antes. De repente, la enormidad de lo que acababa de suceder lo golpeó con claridad cristalina. En su mundo de fusiones corporativas y adquisiciones hostiles, acababa de realizar la inversión más significativa de su vida. El barrio donde vivía Tessa era muy diferente del distrito financiero de la ciudad donde se encontraba la oficina de Miles. Viejos edificios se agolpaban en calles estrechas, algunos con fachadas desconchadas, otros con ventanas tapiadas. Unos niños pateaban una pelota en la calle usando latas vacías como postes de portería.
Un perro flaco dormitaba en la escasa sombra de un árbol. Tessa corrió las 3 cuadras desde la escuela hasta su apartamento sin detenerse una sola vez. Aferraba la bolsa de papel en sus brazos como un tesoro. Un par de veces casi tropezó, pero logró mantener el equilibrio sin disminuir la velocidad. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la emoción desbordante que sentía en su interior. El edificio no tenía ascensor. Tessa subió los 4 pisos de escaleras saltando los escalones, ignorando el olor a comida y el sonido de los televisores provenientes de otros apartamentos. Solo cuando llegó al pasillo del 4º piso se detuvo para recuperar el aliento antes de abrir la puerta. El apartamento 412 era pequeño, una sala de estar que también servía de cocina, un dormitorio que Tessa compartía con su mamá y un baño diminuto. Pero estaba limpio y organizado, con cortinas de retazos y plantas en macetas junto a las ventanas. En la pared colgaba una cita motivacional y un calendario lleno de anotaciones. Noelle Williams estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, concentrada en sus libros de texto de enfermería. A sus 35 años, tenía el mismo cabello castaño que su hija, pero sus ojos mostraban el cansancio de alguien que trabajaba de noche y estudiaba durante el día. Junto a sus libros había una taza de café frío y un sándwich a medio comer. Cuando la puerta se abrió de golpe, Noelle levantó la vista, sobresaltada. «Tessa, ¿qué?» «Mamá, mira. Un señor muy amable me compró ropa nueva. Hasta zapatos». La voz de Tessa rebosaba de emoción mientras entraba corriendo, la bolsa de papel balanceándose en sus brazos. Sus ojos brillaban con una felicidad que Noelle no había visto en mucho tiempo. Noelle dejó el bolígrafo, confundida. «¿De qué estás hablando, cariño? ¿Quién?» Pero Tessa ya estaba volcando el contenido de la bolsa sobre el pequeño sofá. Cayeron los uniformes nuevos, de tela de calidad que nunca habían podido permitirse. Las zapatillas blancas impecables aterrizaron con un golpe suave. La mullida sudadera azul se extendió como un charco de tela. Noelle se levantó y se acercó rápidamente. Sus ojos se agrandaron ante la vista. Sus manos tocaron los artículos con incredulidad, como si necesitara confirmar que eran reales. «Tessa, ¿quién? ¿Cómo?» «Un señor muy amable», explicó Tessa, prácticamente rebotando. «Visitó nuestra escuela ayer. Me vio con mi abrigo y me preguntó por qué lo llevaba con el calor. Le conté lo de mi uniforme roto». Noelle sintió que se le sonrojaba la cara de vergüenza. Ese uniforme remendado le había pesado en la conciencia durante meses. Se había prometido comprar uno nuevo tan pronto como llegara su próximo sueldo, pero siempre surgía algo más urgente: el alquiler atrasado, la factura de la luz, el jarabe para la tos de Tessa. «¿Y él simplemente te dio todo esto?», preguntó Noelle, con la voz temblorosa. «Sí. Me esperó hoy en la puerta. Dijo que es porque me lo merezco». Tessa abrazó la sudadera contra su pecho. «Es tan suave, mamá. Y mira las zapatillas, son exactamente mi talla». Noelle volvió a mirar los artículos, notando la calidad. No eran ropa barata de segunda mano. Eran nuevos, bonitos, duraderos. El tipo de cosas que soñaba con poder ofrecerle a su hija. Una oleada de emociones encontradas la golpeó: gratitud por la amabilidad, alivio al ver a Tessa tan feliz, pero también una profunda vergüenza por no poder proporcionárselos ella misma y una punzada de preocupación. «Tessa», dijo, tratando de mantener la voz firme, «no puedes aceptar regalos de extraños. Es peligroso». La sonrisa de Tessa se desvaneció ligeramente. «Pero no es un extraño, mamá. La directora Jackson estaba con él. Es importante. Lleva traje y todo». Noelle frunció el ceño. «¿Cómo se llama?» «Señor Miles», respondió Tessa, ya poniéndose la sudadera. «Es muy amable. No se río de mí como los otros niños». Noelle se sentó en el sofá, tratando de procesarlo todo. Años de luchar sola para mantener a su hija habían construido un muro de desconfianza alrededor de cualquier muestra de amabilidad. La gente rara vez daba algo sin esperar algo a cambio. ¿Cuál era la intención oculta de este hombre? Pero entonces volvió a mirar el rostro de Tessa, la pura felicidad en sus ojos, la forma en que acariciaba la tela del uniforme como si fuera seda, su postura recién erguida al llevar ropa que no estaba rota ni desgastada.
Tessa se dio la vuelta, mostrando lo perfectamente que le quedaba el uniforme nuevo. ¿Qué te parece, mamá? Esa simple pregunta rompió algo dentro de Noel. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, nublando su visión. Intentó contenerlas, pero fluyeron libremente por su rostro cansado. Mamá, Tessa se detuvo, preocupada. ¿Por qué lloras? ¿No te gustan? Noel negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No, mi amor. Lloro porque estoy feliz. Feliz por ti. Abrió los brazos y Tessa corrió hacia ellos. Noel la abrazó con fuerza, sintiendo la suavidad del uniforme nuevo bajo sus dedos, respirando el olor de su hija mezclado con el olor a ropa nueva. Realmente todavía hay gente buena en este mundo, murmuró Noel, más para sí misma que para Tessa. Se quedaron así un largo momento, abrazadas en el pequeño sofá, rodeadas por los uniformes nuevos y el primer par de zapatillas sin agujeros de Tessa en años. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando rayos dorados a través de las ventanas de su modesto apartamento. Más tarde, después de que Tessa se probara cada prenda y las guardara cuidadosamente en el diminuto armario que compartían, Noel se sentó en el borde de la cama, observando a su hija dormir. La sudadera azul estaba doblada bajo la almohada de Tessa, insistió en mantenerla cerca. Noel se preguntó quién era este señor Miles y por qué había decidido ayudar a su hija. Una parte de ella seguía preocupada, cautelosa. Pero otra parte, la que aún creía en la gente después de tantas decepciones, sintió una profunda gratitud por este extraño que había traído tanta alegría a su pequeña. Mañana, decidió, averiguaría más sobre él. Quizás escribiría una nota de agradecimiento. Era lo menos que podía hacer. Besó la frente de Tessa y salió en silencio para prepararse para su turno de noche, con el corazón un poco más ligero. La mañana llegó con un cielo despejado y el canto de los pájaros. Tessa se despertó antes de que sonara la alarma. Por unos segundos, permaneció quieta en la cama, como hacía cada mañana. Luego, el recuerdo del día anterior la inundó y se incorporó de un salto. Noel ya se había ido a su curso de enfermería después de una noche de trabajo. Había dejado el desayuno listo y una nota en la nevera: que tengas un gran día, mi amor. Estoy orgullosa de ti. Mamá. Tessa comió rápidamente y fue al pequeño armario del dormitorio. Allí, colgados con cuidado, estaban sus uniformes nuevos. Pasó la mano por la tela con reverencia antes de elegir un conjunto. Se vistió con esmero, como si realizara un ritual importante. En el espejo agrietado del baño, Tessa apenas reconoció su reflejo. El uniforme le quedaba perfecto. Sin parches, sin roturas, sin cinta adhesiva. Giró lentamente, notando cómo la camisa y la falda parecían hechas a medida para ella. Se peinó con más meticulosidad de lo habitual e incluso usó la pinza de pelo de colores que había guardado para ocasiones especiales, ocasiones que rara vez ocurrían en su vida. Cuando llegó la hora de irse, instintivamente agarró su viejo abrigo. Sus dedos se aferraron a la tela desgastada por un momento antes de volver a colgarlo. No lo necesitaría hoy. El camino a la escuela nunca se sintió tan corto. Tessa caminaba con la cabeza alta, disfrutando del suave sol matutino en sus brazos desnudos. Sin el peso del abrigo, se sentía más ligera, casi como si pudiera flotar. En la puerta de la escuela, se detuvo un momento. El miedo familiar amenazó con volver a aparecer. ¿Y si los otros niños seguían riéndose? ¿Y si encontraban otra razón para burlarse de ella? Respiró hondo y cruzó las puertas. El patio estaba lleno de estudiantes charlando en pequeños grupos antes de que comenzaran las clases. Tessa mantuvo la vista al frente, preparándose para las risitas habituales, pero algo diferente sucedió. «Tessa, ¿eres tú?», preguntó Lily, una niña de su clase que rara vez le hablaba. Tessa asintió, insegura. «¿Es un uniforme nuevo?». «Se ve diferente», comentó Lily, sin el tono burlón que Tessa esperaba. «Sí, lo es», respondió Tessa simplemente. «Te queda bien», dijo Lily antes de volver con su grupo de amigas. No fue una declaración de amistad eterna, pero para Tessa significó todo. Por primera vez en meses, entró al aula sin tratar de esconderse o hacerse invisible. La señora Johnson, su maestra, notó el cambio de inmediato. «Buenos días, Tessa. Te ves radiante hoy».
Las clases pasaron volando. Tessa siempre había sido una estudiante diligente, pero ese día levantó la mano para responder preguntas con una confianza que la sorprendió incluso a ella. Durante el recreo, cuando dos niñas la invitaron a unirse a su juego de balón prisionero, algo que nunca antes había sucedido, aceptó sin dudarlo. Al final del día, mientras los estudiantes guardaban sus materiales, la señora Johnson se acercó al escritorio de Tessa. «Estoy muy feliz por ti, Tessa», dijo en voz baja, para que solo la niña pudiera oír. «¿Por el uniforme nuevo?», preguntó Tessa. La maestra sonrió. «No solo por eso. Por tu confianza. Siempre has sido brillante, pero hoy dejaste que todos lo vieran». Cuando sonó la campana que señalaba el final de las clases, Tessa recogió sus libros con calma. No había prisa por esconderse hoy. Mientras los otros estudiantes salían corriendo, ella se tomó su tiempo, saboreando la sensación de pertenencia que nunca antes había sentido. Al salir por la puerta principal, notó un auto estacionado al otro lado de la calle. No era un modelo llamativo ni lujoso, solo un sedán normal en buen estado. Apoyado contra él estaba Miles, vestido de manera más informal que el día anterior. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió y saludó con un pequeño gesto. Tessa sintió una oleada de emoción y cruzó la calle corriendo, olvidando momentáneamente mirar a ambos lados. «¡Cuidado!», gritó Miles, adelantándose hacia la acera. Tessa se detuvo, miró si venía tráfico y luego cruzó sin peligro. «Señor Miles». «Volvió», exclamó, radiante. Miles notó inmediatamente la transformación. No era solo el uniforme nuevo. Era su postura, su sonrisa abierta, la energía que irradiaba de ella. «Claro que volví. Quería ver cómo funcionaba tu uniforme», dijo. «Y parece que es perfecto». Tessa dio una pequeña vuelta, mostrando orgullosamente el conjunto. «Todos lo notaron. Incluso Lily, que nunca me habla. Y dos niñas me pidieron que jugara con ellas en el recreo». Miles sonrió, genuinamente feliz por el efecto dominó que un simple gesto había causado. «Eso es genial, Tessa. ¿Y qué tal el examen de matemáticas?». Su sonrisa se hizo más amplia. «La maestra aún no los ha calificado, pero estoy bastante segura de que obtuve la nota más alta». Siguió una pausa cómoda antes de que Miles mirara su reloj. «¿Tienes hambre? Conozco un lugar que tiene las mejores papas fritas y jugo de uva». Los ojos de Tessa se iluminaron como estrellas. «Sí, por favor», respondió emocionada. Luego dudó. «Pero tengo que avisarle a mamá. Se preocupa si llego tarde». Miles asintió, respetando su sentido de la responsabilidad. «Claro. Puedes llamarla desde mi teléfono». Tessa se mordió el labio, avergonzada. «En realidad, no tenemos teléfono ahora mismo. Nos lo cortaron el mes pasado». Miles asimiló esa información sin mostrar lástima ni juicio. «Entiendo. ¿Dónde está ella ahora? Podemos pasar a avisarle antes de irnos». «Tiene clases de enfermería hasta las 6», explicó Tessa. «Luego va directo al trabajo». «¿Tienes alguna vecina que pueda avisarle que llegarás más tarde a casa?». Tessa pensó por un momento. «La señora Rodríguez, del 410. Tiene nuestra llave de emergencia». «Perfecto», dijo Miles. «Iremos a hablar con ella primero». Después de una rápida parada en el edificio de Tessa para dejar el mensaje con su amable vecina, se dirigieron al centro. Miles condujo con cuidado, manteniendo una conversación ligera sobre el día escolar de Tessa. El restaurante que eligió era un lugar familiar, sin pretensiones, con mesas de laminado y cabinas rojas descoloridas. No era lujoso, pero tenía un encanto auténtico que contrastaba con los restaurantes de lujo que Miles solía visitar por obligaciones de negocios. «Vengo aquí desde que era estudiante», explicó mientras abrían la puerta. «Hacen las mejores papas fritas de la ciudad». Una pequeña campana sonó y una camarera de mediana edad lo saludó con una cálida sonrisa. «Mesa para dos». «Por aquí», dijo, llevándolos a una acogedora cabina en la esquina junto a la ventana. Tessa miró a su alrededor, asimilando cada detalle del lugar. Sus manos recorrieron el menú plastificado como si fuera un objeto precioso. «Pide lo que quieras», dijo Miles, notando su mirada curiosa. Ella frunció el ceño en concentración. «¿Qué es un batido?».
La pregunta tomó a Miles por sorpresa. Era fácil olvidar que cosas que él daba por sentadas podían ser lujos desconocidos para otros. Es una bebida hecha con helado y leche, explicó pacientemente. Muy sabrosa. ¿Quieres probar? Tessa negó con la cabeza. Creo que me quedaré con el jugo de uva, como mencionó. Mamá dice que no debemos pedir cosas caras cuando alguien nos invita. Miles sintió una punzada en el corazón ante esas simples palabras. La dignidad de esta niña, incluso en medio de la escasez, era una lección silenciosa. El jugo de uva es una excelente elección, coincidió. ¿Qué tal esas papas fritas que te prometí? Con una hamburguesa, quizás. Sus ojos brillaron. ¿Puedo? Cuando llegó la comida, Tessa miró el plato con asombro. La hamburguesa era grande, rebosante de queso derretido, y la porción de papas fritas parecía una montaña dorada. Miles notó que no empezó a comer de inmediato. En cambio, simplemente miró la comida como si memorizara la imagen. ¿No tienes hambre?, preguntó. Sí tengo, dijo Tessa. Solo quiero recordar lo bonito que se ve. Luego cogió una papa frita y le dio un mordisco lentamente, cerrando los ojos para saborear el gusto. Cada bocado era deliberado, cada sorbo de jugo apreciado como si fuera el último. A veces solo cenamos arroz, comentó entre bocados. Cuando tenemos pasta, es un día de suerte. No había autocompasión en su voz, solo una exposición de hechos. Miles escuchaba en silencio, sin lástima, solo con atención genuina. Mamá trabaja muy duro. Limpia casas de ricos por la noche y estudia durante el día. ¿Quieres ser enfermera?, continuó Tessa, cogiendo otra papa frita. Cuando lo sea, tendremos una vida mejor. Estoy seguro de que sí, dijo Miles. Tu mamá parece una persona muy fuerte y dedicada. Es la mejor mamá del mundo, declaró Tessa con convicción. Incluso cuando no hay comida para ella, siempre guarda algo para mí. Miles asimiló esas palabras, pensando en cuántas familias vivían realidades similares, completamente invisibles para personas como él, que nunca tuvieron que elegir entre comida o alquiler. Estudio mucho, continuó Tessa, cambiando de tema mientras mordisqueaba la hamburguesa. Quiero ser doctora, o científica, o astronauta. Aún no lo he decidido. Hizo una pausa. Pero sé que quiero ayudar a mi mamá. Miles sonrió. Ya lo haces, más de lo que te imaginas. ¿Cómo?, preguntó ella, inclinando la cabeza. Trabajando duro en la escuela, manteniéndote positiva incluso cuando las cosas son difíciles, eso ayuda a tu mamá más de lo que crees, explicó Miles. A veces, lo que más necesitamos es saber que estamos marcando una diferencia para alguien a quien amamos. Tessa reflexionó sobre eso mientras terminaba su comida. La simplicidad y profundidad de la conversación sorprendieron a Miles. No recordaba la última vez que había tenido un intercambio tan honesto con alguien. Cuando terminaron, Miles pagó la cuenta y salieron a la tarde soleada. En el camino de regreso, Tessa habló sobre sus clases favoritas, sus sueños y las pequeñas victorias diarias que componían su vida. Al llegar a su edificio, Miles se bajó para acompañarla hasta la puerta. En el portal, antes de subir las escaleras, Tessa se detuvo y se volvió hacia él. Gracias por el uniforme, y por las papas fritas, y por escucharme. Fue un placer, respondió Miles sinceramente. ¿Volverá?, preguntó ella con esperanza en los ojos. Miles pensó en su apretada agenda, las reuniones pendientes, las decisiones corporativas que lo esperaban. Luego miró a esa niña que acababa de tener uno de los días más felices de su corta vida gracias a un simple uniforme y una comida. Volveré, prometió. Quizás podamos invitar a tu mamá la próxima vez. La sonrisa que Tessa le dedicó valió más que todas las adquisiciones y fusiones que jamás había negociado. Conduciendo de regreso al distrito financiero de la ciudad, Miles se dio cuenta de que, por primera vez en años, no estaba pensando en el trabajo, los precios de las acciones o las estrategias de mercado. Estaba pensando en un mundo donde niñas como Tessa no tuvieran que pegar sus uniformes con cinta adhesiva y madres como Noel no tuvieran que elegir entre comer o alimentar a sus hijos. Aún más sorprendente, estaba pensando en cómo él podría ser parte de la solución. El apartamento penthouse de Miles ocupaba todo el último piso de uno de los edificios más caros de la ciudad.
Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de las luces que parpadeaban como estrellas terrenales. Decorado por un famoso diseñador de interiores, cada elemento había sido meticulosamente elegido: muebles minimalistas, obras de arte originales, tecnología de punta disfrazada por un diseño elegante. Sin embargo, esa noche, Miles apenas notó el lujo que lo rodeaba. Tumbado en su cama king-size, miraba fijamente el techo blanco inmaculado. A su lado, su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de su vicepresidente y 5 mensajes no leídos sobre una posible adquisición en Asia. Una notificación parpadeaba recordándole una reunión de la junta directiva a las 8 de la mañana siguiente. Miles los ignoró a todos. En su mente resonaba una voz decidida pero suave: estudio mucho. Quiero ayudar a mi mamá. Las palabras de Tessa, simples y directas, habían atravesado la coraza que años en el mundo corporativo habían construido a su alrededor. Lo que más le impactó no fue solo la dificultad material que enfrentaba, sino la fortaleza con la que la afrontaba. Arroz como comida principal, un uniforme remendado con cinta adhesiva, sin teléfono, una madre que trabajaba de noche y estudiaba de día, y aún así, sin autocompasión, sin derrota, solo determinación. Miles se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo el cielo nocturno, aparentemente tranquila desde esa altura. Pero sabía que, entre esas luces, miles de personas como Tessa y Noel luchaban silenciosamente por su dignidad y un mañana mejor. ¿Cuánto tiempo había ignorado esta realidad, centrado en construir su fortuna, expandir su imperio, celebrar cada 1.000 millones adicionales en su cuenta mientras familias a solo unos kilómetros de distancia tenían que elegir entre cenar o pagar el alquiler? Volvió al dormitorio y abrió el cajón de la mesita de noche. Dentro estaba el papel con la dirección de Tessa, proporcionado por la directora Jackson. Había sido un pequeño gesto llevarla a comer papas fritas, insignificante comparado con lo que podía hacer. Su teléfono volvió a sonar. Era Sara, su asistente personal, probablemente con más detalles sobre la reunión de la mañana. Miles respondió, pero su mente estaba solo a medias presente. Miles, el informe de Asia está listo y hay puntos que debemos revisar antes de la reunión, dijo Sara, directa al grano como siempre. Está bien, respondió mecánicamente. Luego, tras una pausa, Sara, necesito que investigues algo. ¿Sobre la adquisición? No. Sobre programas de apoyo para niños desfavorecidos. Específicamente, quiero saber sobre becas, ayuda para la vivienda, atención médica. El silencio al otro lado reveló la sorpresa de Sara. ¿Es esto para alguna iniciativa de responsabilidad social corporativa?, aventuró, tratando de entender el repentino cambio de enfoque. No. Es personal, respondió Miles, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la firmeza de su voz. Entiendo, replicó Sara, aunque claramente no lo hacía. Recopilaré la información para la mañana. Gracias. Además, cancela todas mis citas de mañana por la tarde. ¿Todas? ¿Incluida la videoconferencia de Tokio? Todas. Después de colgar, Miles volvió a la ventana. A lo lejos, una luna creciente bañaba la ciudad con una luz plateada. Se preguntó si Tessa estaría viendo la misma luna desde su ventana, quizás incluso apreciándola más que él. Tener tanto y valorar tan poco. Quiero ayudar a mi mamá. La frase seguía resonando, ya no solo como un sonido débil, sino como una llamada a la acción. No era solo el deseo de una niña, era una declaración de propósito, dando sentido a sus luchas diarias. Miles se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había sentido ese tipo de claridad. Su carrera se había convertido en una serie de logros vacíos: más dinero, más poder, más reconocimiento, pero ¿para qué? ¿Para quién? En su vestidor, colgados en perfecto orden, había docenas de trajes que costaban más que el alquiler anual del apartamento de Tessa y Noel. En el garaje del edificio, 5 autos importados que rara vez conducía. En su oficina, acciones e inversiones que crecían exponencialmente mientras él perdía de vista su propio propósito. De vuelta en su cama, Miles cogió una tableta y comenzó a investigar listados de bienes raíces cerca de la escuela de Tessa, programas de becas para jóvenes talentosos, fundaciones que apoyaban a estudiantes de enfermería en dificultades.
Pasaron las horas y el brillo de la tableta iluminaba su rostro en la oscuridad del dormitorio. Hojas de cálculo, cálculos, posibilidades. La mente analítica que había construido un imperio tecnológico ahora se enfocaba en un nuevo tipo de proyecto. A las 3 de la mañana, Miles finalmente dejó la tableta a un lado. En el silencio de la madrugada, tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Tessa y Noel, sino también la suya. Ya no quería ser solo un hombre rico repartiendo caridad ocasional. Quería marcar una diferencia real y sostenible, una que diera a personas como Tessa la oportunidad de alcanzar su potencial sin depender de la suerte de encontrar un benefactor. Lo que comenzó como un impulso por ayudar a una sola niña había evolucionado hacia algo más grande, mucho más grande. Miles cerró los ojos, por primera vez en semanas, se durmió rápidamente, sin la inquietud habitual que acompañaba sus noches. Mañana sería el primer paso en un nuevo camino. Las palabras de Tessa ya no eran solo un eco, se habían convertido en una llamada que no podía ignorar. La mañana amaneció gris y lluviosa, pero eso no mermó la resolución de Miles. Después de una noche de cuidadosa planificación, envió una serie de correos electrónicos cancelando reuniones y reorganizando su agenda. Las respuestas se acumularon mientras conducía, una vez más, hacia la escuela pública Westfield. Por tercera vez esa semana. Una ligera lluvia comenzó a caer mientras estacionaba. Cogió un paraguas del asiento trasero y caminó hacia la entrada, consciente de las miradas curiosas de los estudiantes que llegaban. Algunos señalaban y susurraban, reconociéndolo de los sitios web de tecnología. Miles los ignoró, concentrado en su objetivo. En recepción, el señor Pérez casi derrama su café al verlo. «Señor Fontaine, ¿no lo esperábamos? No tenemos ninguna visita programada hoy». «Necesito ver a la directora Jackson», dijo Miles, cortés pero firme. «Es importante». «Está en una reunión de personal que comenzó hace 15 minutos», explicó el secretario nerviosamente, mirando el reloj. «Durará al menos otra hora». Miles asintió, sopesando sus opciones. «Esperaré». El señor Pérez pareció alarmado ante la perspectiva de que uno de los hombres más ricos del país esperara en el pasillo de la escuela. «Puedo ofrecerle la sala de profesores. Está vacía a esta hora. Quizás un café». «La sala estaría genial, gracias». «¿Y si al café?». Durante la siguiente hora, Miles respondió correos electrónicos urgentes en su laptop, observando ocasionalmente por la ventana cómo llegaban los niños para el inicio de las clases. Inconscientemente buscó a Tessa, pero no la vio. Probablemente ya estaba en clase. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la puerta se abrió y entró la directora Jackson, con aspecto sorprendido pero sereno. «Señor Fontaine, es un honor tenerlo de nuevo. Disculpe que haya tenido que esperar». Miles cerró su laptop y se puso de pie. «Gracias por recibirme sin previo aviso. Sé que su tiempo es valioso». Carmen sonrió, un poco desconcertada por la inversión de roles sociales. Normalmente era ella quien reconocía el valor del tiempo de un visitante. «¿Qué puedo hacer por usted hoy?». El señor Pérez dijo que parecía urgente. Miles fue directo al grano. «Se trata de Tessa Williams. Después de nuestra conversación, no he podido dejar de pensar en ella y en su madre». La expresión de Carmen se suavizó. Tessa vino hoy con su uniforme nuevo. Nunca la había visto tan segura. Lo que ha hecho ya ha tenido un gran impacto. «Pero no es suficiente», dijo Miles, su tono revelando la convicción formada durante la noche. «Su uniforme resuelve un problema inmediato, pero no garantiza su futuro». La directora lo estudió detenidamente. «¿Qué tiene en mente?». Miles comenzó a caminar por la sala, organizando sus pensamientos. «Quiero establecer una beca completa para Tessa, cubriendo todas sus necesidades educativas hasta la universidad. Asegurarme de que tenga acceso a programas extracurriculares que desarrollen su potencial, atención médica de calidad». Hizo una pausa, volviéndose hacia Carmen. «Y ayudar a su madre también. Subsidiar sus estudios de enfermería para que no tenga que trabajar tantas horas, permitiéndole centrarse en su educación». Carmen se ajustó las gafas, procesando el alcance de su propuesta. «Eso es extraordinariamente generoso, señor Fontaine». «No es generosidad», corrigió Miles.
Es una inversión en potencial humano. La directora lo miró durante un largo momento antes de hablar. ¿Puedo preguntar por qué Tessa? Tenemos muchos estudiantes en situaciones similares o peores. Era una pregunta justa, y Miles se había preparado para ella. Aún así, dudó, buscando palabras que transmitieran la profunda transformación interna que estaba experimentando sin sonar sentimental o manipulador. Había algo en ella, una determinación que me recordó a mí mismo de niño, dijo finalmente. Y para ser completamente honesto, planeo expandir este programa más adelante para otros estudiantes. Pero quiero empezar con ella, aprender de este proceso, comprender las necesidades reales antes de escalar. Carmen asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. ¿Y qué hay de los otros niños? Mientras tanto, los uniformes nuevos y las computadoras actualizadas que discutimos siguen en marcha, aseguró Miles. De hecho, quiero acelerar esas mejoras. La directora sonrió, genuinamente impresionada por su enfoque. Para que este plan funcione para Tessa, necesito hablar directamente con su madre, continuó Miles. Realmente quiero ayudar, pero necesitaré su cooperación. ¿Puedo tener su dirección? La sonrisa de Carmen se desvaneció, reemplazada por una expresión profesional. Señor Fontaine, aprecio profundamente sus intenciones, pero tenemos políticas estrictas sobre la privacidad de nuestros estudiantes y sus familias. No puedo simplemente entregar la información personal de alguien, ni siquiera por una buena causa. Miles había anticipado esto. Entiendo completamente. ¿Qué sugiere entonces? ¿Podría organizar una reunión o contactar primero a la señora Williams para obtener permiso? Carmen consideró las opciones. Puedo llamarla y explicarle su propuesta. Si ella está de acuerdo, podemos organizar una reunión aquí en la escuela, en terreno neutral. Miles asintió, aunque su expresión reveló un dejo de impaciencia. ¿Podríamos hacer eso hoy? Mi tiempo en la ciudad es limitado esta semana, explicó, usando una pequeña exageración estratégica. La directora dudó, claramente dividida entre el protocolo y facilitar una oportunidad extraordinaria para una de sus estudiantes más dedicadas. Déjeme ver qué puedo hacer, dijo finalmente. Por favor, espere aquí. Carmen salió de la sala, dejando a Miles solo con sus pensamientos. A través de la ventana, observó a los niños teniendo lo que parecía ser una clase de gimnasia al aire libre. La vida parecía más simple a esa edad, pensó, hasta que recordó que para niños como Tessa rara vez lo era. 10 minutos después, la directora regresó, su expresión indescifrable. Conseguí hablar con la señora Williams, dijo. ¿Está en casa hoy, estudiando para un examen importante? Le di un resumen general de su oferta. ¿Y? Preguntó Miles ansiosamente. Es cautelosa, como era de esperar. Pero aceptó hablar con usted. Miles sintió que se le quitaba un peso de encima. Genial. ¿Cuándo podemos concertar esto? Carmen se mordió el labio, todavía en algún conflicto interno. Dijo que estaría disponible esta tarde. Perfecto, dijo Miles. Puedo volver a la escuela a las 2. La directora respiró hondo, como si tomara una decisión difícil. Señor Fontaine, voy a hacer algo que no está estrictamente dentro del reglamento, dijo en voz baja. Pero conozco a la familia Williams desde hace años y puedo reconocer una oportunidad legítima cuando la veo. Cogió un bloc de notas, escribió algo y se lo entregó a Miles. Esta es su dirección. La señora Williams aceptó que la visite directamente esta tarde. Está disponible hasta las 5, antes de irse a trabajar. Miles miró la nota, sorprendido por esta muestra de confianza. Gracias por confiar en mí. No es solo confianza, respondió Carmen seriamente. Es esperanza. Espero sinceramente que su ayuda cambie sus vidas. Haré todo lo posible por no decepcionar esa esperanza, prometió Miles, guardando la dirección con cuidado. Al salir de la escuela, Miles decidió no esperar hasta la tarde. Algo le decía que actuara de inmediato. Comprobó el GPS de su auto y se dirigió a la dirección que le había dado la directora. El edificio de Tessa estaba en una zona de transición, no exactamente insegura, pero visiblemente descuidada por las autoridades locales. Construcciones antiguas se agolpaban en bloques estrechos, la mayoría necesitadas de mantenimiento serio.
Unos pocos pequeños negocios luchaban por mantenerse a flote, con letreros descoloridos y modestos escaparates. Miles estacionó, consciente de que su auto importado resaltaba en ese vecindario. Lo cerró y se acercó al edificio de 4 pisos indicado en el papel. El vestíbulo no tenía portero, solo una fila de buzones, muchos con etiquetas de nombres escritas a mano, descoloridas o despegadas. Encontró el apartamento 412 en el 4º piso y comenzó a subir las escaleras, notando el pasamanos suelto en algunos tramos. En cada piso, detectó detalles reveladores, una bombilla quemada que nadie había reemplazado, daños por agua formando manchas de moho, el olor a comida mezclado con productos de limpieza. Sin embargo, también vio signos de dignidad, un felpudo bien colocado frente a una puerta, plantas cuidadosamente cuidadas, dibujos infantiles pegados en las entradas. En el 4º piso, se detuvo frente a la puerta 412, sintiendo un nerviosismo inesperado. Respiró hondo y llamó 3 veces suavemente. Oyó movimiento dentro y luego la puerta se abrió parcialmente, sujeta por una cadena de seguridad. Una mujer joven, probablemente de unos 30 y tantos años, lo miró con cansancio. Tenía los ojos expresivos de Tessa, aunque más fatigados. «¿Señor Fontaine?», preguntó, su voz revelando una mezcla de curiosidad y aprensión. «Sí, soy yo», confirmó Miles. «Usted debe ser Noel Williams. La directora Jackson me dijo que aceptó hablar conmigo». Ella lo estudió por un momento, como si verificara que realmente era quien decía ser. Luego cerró la puerta para quitar la cadena. «Por favor, pase», dijo, abriendo la puerta por completo. «Disculpe la precaución. No solemos tener, bueno, gente como usted por aquí». Miles entró en el pequeño apartamento, inmediatamente impactado por el contraste entre la estructura descuidada del edificio y el interior meticulosamente cuidado. El espacio era diminuto, una sala-cocina combinada, un corto pasillo que presumiblemente conducía a un dormitorio y al baño. Pero cada centímetro estaba utilizado eficientemente y mantenido con evidente esmero. Libros de texto de enfermería estaban apilados ordenadamente sobre la mesa, un tablón de corcho en la pared exhibía los premios escolares de Tessa y un calendario lleno de anotaciones. Plantas en macetas improvisadas daban vida al modesto espacio. «Por favor, siéntese», ofreció Noel, señalando el pequeño sofá. «¿Le gustaría un café o agua?» «Café estaría genial, gracias», respondió Miles, sentándose con cuidado. Mientras Noel se movía por la diminuta cocina, Miles intentaba reconciliar a la mujer frente a él con la imagen mental que se había creado. Esperaba a alguien más visiblemente desgastado por las dificultades, pero Noel se movía con una dignidad tranquila que imponía respeto. «La directora Jackson me dijo que quiere ayudar a Tessa», dijo Noel mientras la cafetera gorgoteaba. «Ya nos ha ayudado mucho con los uniformes. No sé cómo agradecérselo lo suficiente». «No hay necesidad de agradecerme», replicó Miles. «Fue un placer». «Aún así, fue algo muy importante», insistió Noel, trayendo 2 tazas de café sencillas. «Tessa no ha dejado de hablar de ello. ¿Y de usted?» Siguió un momento de silencio mientras Noel se sentaba en la única silla frente a Miles. «Tengo que admitir que me sorprendió cuando Carmen llamó», continuó Noel. «No es común que los multimillonarios se involucren personalmente en el bienestar de los niños de escuelas públicas». Su tono no era acusatorio, solo cautelosamente analítico. Miles apreció su franqueza. «Entiendo su sorpresa. Y su cautela está completamente justificada». Tomó un sorbo del café, sorprendentemente bueno, mientras organizaba sus pensamientos. «Conocí a Tessa por casualidad durante mi visita a la escuela», explicó. «Su determinación a pesar de las dificultades me conmovió profundamente». Noel asintió, una suave sonrisa iluminando sus rasgos cansados. «Siempre ha sido así. Terca como una mula desde bebé. Nunca se conforma con menos de lo que puede ser, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles». «Eso es exactamente lo que vi en ella», coincidió Miles. «Por eso estoy aquí. Me gustaría ofrecerle oportunidades que estén a la altura de esa determinación». Miles describió su plan: la beca completa, el acceso a programas extracurriculars, el apoyo para que Noel pudiera terminar la escuela de enfermería sin la carga de agotadores turnos nocturnos. Mientras hablaba,
Notó cómo la expresión de Noel cambiaba de cautela a algo más complejo, una mezcla de esperanza, desconfianza y quizás incluso miedo. Señor Fontaine, comenzó ella cuando él terminó. Miles, por favor, la corrigió suavemente. Miles, enmendó Noel. Su oferta es extraordinaria. Casi increíble, sinceramente. Y eso me asusta. Entiendo su preocupación, dijo él. Debe parecer que hay alguna intención oculta. Si yo estuviera en su lugar, también sospecharía. No quiero sonar desagradecida, explicó Noel, dejando su taza sobre la mesita. Pero he aprendido por las malas que las cosas demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo son. Miles asintió, respetando su cautela. Puedo preguntar, continuó ella, eligiendo sus palabras con cuidado, ¿por qué Tessa? ¿Por qué nosotras? Hay tantos niños necesitados. Era la misma pregunta que Carmen le había hecho, pero viniendo de Noel, tenía un peso diferente. Miles sabía que su respuesta tenía que ser completamente honesta. La verdad es que conocer a Tessa fue un punto de inflexión para mí, comenzó. Pasé años acumulando riqueza, construyendo una empresa, persiguiendo el éxito como si fuera un fin en sí mismo. En algún punto del camino, perdí de vista mi propósito. Hizo una pausa, sorprendido por su propia franqueza. Cuando vi a Tessa usando ese abrigo grueso con el calor para ocultar su uniforme remendado con cinta, y aún así decidida a ser la mejor de su clase en matemáticas, algo cambió en mí. Noel escuchaba atentamente, sus ojos evaluando cada palabra. Me doy cuenta de que mi explicación puede sonar sentimental o vaga, admitió Miles. Pero es la verdad. Tessa me recordó valores que había perdido. Ahora quiero devolver algo de esta manera. Mientras terminaba de hablar, su mirada se posó en una fotografía en un estante cercano. Entre los pocos objetos decorativos del apartamento, había un marco simple, parcialmente oculto por una pequeña planta en maceta. Miles se levantó, atraído por algo familiar en la imagen. En la foto, una Noel más joven sostenía a un bebé recién nacido, presumiblemente Tessa. A su lado, de pie, un hombre joven, con el brazo sobre sus hombros, sonreía a la cámara. El mundo pareció congelarse alrededor de Miles. La sangre le golpeaba en los oídos mientras su cerebro procesaba el rostro de la fotografía. Un rostro que no había visto en más de una década, pero que conocía mejor que el suyo propio. ¿Es? Comenzó, su voz casi fallando. ¿Es Nathan? Oyó a Noel dejar caer algo, probablemente su taza, pero no podía apartar los ojos de la foto. ¿Lo conociste?, preguntó Noel, su voz temblando de conmoción. Miles finalmente se volvió para mirarla, viendo su rostro pálido y sus ojos muy abiertos. Era mi hermano. Las palabras cayeron en el silencio del pequeño apartamento como piedras en un estanque, creando ondas de choque que parecieron alcanzar cada rincón. Noel se cubrió la boca con la mano, visiblemente conmocionada. ¿Tu hermano?, repitió, como si las palabras estuvieran en un idioma extranjero que intentaba descifrar. Miles cogió el marco, mirando fijamente el rostro familiar que el tiempo no había borrado de su memoria. La misma sonrisa ligeramente torcida, los mismos ojos que podían ser amables o impenetrables según su estado de ánimo. Esto no puede ser, susurró Noel, todavía recuperándose. Nathan nunca mencionó tener un hermano. Nunca habló de familia. Eso suena propio de él, respondió Miles con tristeza. Nathan era un experto en reinventarse, en dejar atrás el pasado. Noel se hundió en el sofá, sus ojos fijos en Miles como si lo viera por primera vez. En cierto modo, así era. Murió poco después de que supe que estaba embarazada, dijo, su voz casi un susurro. Un accidente de auto. Intenté encontrar algún familiar, pero no tenía información, ni contactos, ni apellido, nada. Y yo nunca supe de ti, dijo Miles, aún sosteniendo la fotografía. Ni de Tessa. Noel estudió su rostro, buscando rastros del hombre que había amado. Ustedes dos no se hablaban. Miles negó con la cabeza. No en los últimos años antes del accidente. Tuvimos una pelea muy fuerte. Se dijeron palabras duras. Él salió de mi vida y yo de la suya. Colocó el marco de nuevo en el estante, con cuidado, como si manejara algo infinitamente frágil. ¿Qué pasó?,
preguntó Noel suavemente. Entre ustedes dos. Miles volvió a sentarse, sintiendo el peso de años de arrepentimiento. Nathan siempre fue el espíritu libre, el soñador. Yo era el pragmático, el planificador. Cuando nuestros padres murieron, yo acababa de empezar la universidad y él terminaba la secundaria. Tuve que madurar rápido, asumir responsabilidades, quizás me volví demasiado rígido. Hizo una pausa, sumergiéndose en recuerdos dolorosos. Cuando empecé mi empresa, le pedí a Nathan que se uniera. Se negó. Dijo que no quería ser empleado de su hermano menor. Discutimos. Dije cosas de las que me arrepiento cada día. Se fue diciendo que haría su propio camino, sin mi interferencia. Nunca volvimos a hablar. Noel absorbió cada palabra, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Me dijo que estaba solo en el mundo, dijo ella. Que había crecido en hogares de acogida, sin familia. Algo de eso es cierto, explicó Miles. Estuvimos en hogares de acogida separados después de la muerte de nuestros padres. Pero nos encontramos eventualmente. El silencio volvió, ambos lidiando con esta extraña coincidencia que los había unido. Entonces, esto significa, comenzó Noel, mirando a Miles con nuevos ojos. Miles completó el pensamiento, la realización golpeándolo con toda su fuerza. Tessa es mi sobrina. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones que ninguno de los dos podría haber anticipado cuando comenzó el día. Todos estos años, murmuró Noel, formándose lágrimas. Creció sin saber que tenía un tío. Sin conocer a la familia de su padre. Miles se reclinó, tratando de procesar la abrumadora avalancha de emociones. De todas las escuelas, de todos los niños, había elegido fijarse en la hija de Nathan. La coincidencia se sentía imposible, casi mística. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Noel, rompiendo el silencio. Miles la miró, a la mujer que su hermano había amado, a la madre que criaba sola al hijo de su hermano, y sintió una claridad que no había experimentado en años. Ahora, dijo con renovada resolución, nos aseguramos de que Tessa tenga todo lo que merece. Es lo menos que puedo hacer por el legado de mi hermano. Miles no pudo dormir esa noche. La revelación lo había golpeado como un huracán, derribando todo lo que creía saber y redibujando el mapa de su vida. Caminaba descalzo por su espacioso penthouse, deteniéndose ocasionalmente para observar las luces de la ciudad desde los ventanales del suelo al techo, sintiéndose extrañamente desconectado de todo aquello. Tessa era su sobrina. La coincidencia parecía demasiado imposible, como si alguna fuerza superior hubiera orquestado los eventos más allá de la comprensión humana. De todas las escuelas que podría haber visitado, de todos los niños en los que podría haberse fijado, fue la hija de Nathan quien se cruzó en su camino. A las 4 de la mañana, sentado en el balcón, observando los tenues signos del amanecer colorear el horizonte, Miles tomó decisiones que alterarían no solo su vida, sino también la de Tessa y Noel. Llamó a Sara, su asistente, exactamente a las 5. Cancela todas mis citas de hoy, dijo en el momento en que ella descolgó, sin disculparse por la hora. Sara, acostumbrada a sus demandas impredecibles, no lo cuestionó. Además, necesito que contactes a Jennifer Adams, directora de Green Hills Academy. Dile que es urgente y personal. Green Hills Academy, repitió Sara, sorpresa en su voz. ¿Esa escuela privada? Sí. Y luego llama al doctor Hernández de Centrelaesal. Quiero 2 planes premium, cobertura total. ¿Alguna hora preferida para estas llamadas? Lo antes posible. Estaré disponible a partir de las 7. Colgó y continuó su vigilia silenciosa, observando la ciudad despertar lentamente bajo la luz creciente. Pensó en Nathan, en el tiempo perdido, en las palabras no dichas. Y pensó en Tessa, creciendo sin su padre, enfrentando dificultades que podrían haberse evitado si las cosas hubieran sido diferentes. A las 7 en punto, comenzaron a llegar las llamadas. Jennifer Adams, una vieja amiga de la universidad que ahora dirigía una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad, fue la primera. Miles Fontaine pidiendo favores educativos, bromeó después de los saludos iniciales. Tengo que admitir que estoy intrigada. Se trata de mi sobrina, dijo Miles, las palabras aún sonando extrañas en su boca.
No sabía que tenías una sobrina. Yo tampoco, hasta ayer. La conversación fue larga y fructífera. Como directora, Jennifer tenía una autonomía significativa sobre las admisiones especiales, especialmente cuando involucraba a uno de los principales donantes de la institución, una posición que Miles había ocupado durante años sin pedir nunca nada a cambio. El siguiente fue el Dr. Hernández, que gestionaba uno de los planes de salud privados más grandes del país. De nuevo, Miles usó su influencia, pero con una urgencia y especificidad que sorprendieron incluso al experimentado médico. Entre otras llamadas y arreglos, la mañana voló. A las 10, Miles conducía hacia un almacén donde guardaba viejas pertenencias a las que rara vez accedía. Pasó casi una hora buscando una caja específica, sintiendo una extraña ansiedad al abrirla por primera vez en más de una década. Dentro, cuidadosamente preservada, estaba su historia compartida con Nathan, fotografías, cartas, pequeños objetos que hablaban más que las palabras. Miles se sentó en el suelo polvoriento, permitiéndose por primera vez en años sumergirse en los recuerdos del hermano que había perdido 2 veces, primero por la discusión, luego por la muerte. Era casi mediodía cuando llegó al edificio de Tessa y Noel. Además de su laptop y una carpeta de documentos, llevaba la caja de recuerdos recuperada del almacén. Noel abrió la puerta rápidamente, como si lo hubiera estado esperando. Llevaba ropa sencilla, jeans y una camiseta azul, pero conservaba esa dignidad tranquila que Miles había notado antes. Supuse que volverías, dijo, haciéndose a un lado para que entrara. El pequeño apartamento se sentía diferente a la luz del día, más acogedor, más vivo. Miles notó pequeños detalles que se le habían pasado por alto la noche anterior, los dibujos de Tessa pegados en la nevera, marcas de lápiz en la pared marcando su altura a lo largo de los años, un jarrón improvisado de flores silvestres sobre la mesa. ¿Está Tessa en la escuela?, preguntó Miles, dejando la caja con cuidado sobre el sofá. Sí, confirmó Noel. No le he dicho nada todavía. Pensé que deberíamos hablar primero, decidir juntos cómo hacerlo. Miles asintió, apreciando su sensatez. Café, ofreció Noel. Por favor. Mientras ella preparaba sus bebidas, Miles organizó los documentos que había traído. Cuando Noel regresó con 2 tazas, él estaba listo. Pasé la mañana haciendo arreglos, comenzó Miles sin preámbulos. Para Tessa. Para ambas, en realidad. Noel se sentó, su expresión reservada. ¿Qué tipo de arreglos? Miles abrió su laptop y le mostró el sitio web de Green Hills Academy, una institución de renombre con instalaciones que parecían más un campus universitario que una escuela tradicional. Green Hills, frunció el ceño Noel. Esa es una de las escuelas más exclusivas y caras de la ciudad. Y una de las mejores, agregó Miles. Especialmente en ciencias y matemáticas, donde Tessa ya sobresale. Miles, comenzó Noel, claramente incómoda. La directora es una amiga de la universidad, continuó él. Hablamos esta mañana. Tessa tiene un lugar garantizado. Beca completa, matrícula, uniformes, libros, extracurriculars, todo cubierto. Noel dejó su taza sobre la mesa, tratando de procesar esta información. Eso es muy generoso, pero también es un cambio enorme. Tessa tiene amigos en su escuela actual, profesores que conoce, una rutina. Tienes toda la razón, dijo Miles, sorprendiéndola con su acuerdo. Por eso Jennifer y yo arreglamos que el traslado no ocurra hasta el próximo semestre. Eso le da tiempo a Tessa para despedirse y prepararse. Noel pareció aliviada por su consideración. Hay más, continuó Miles, entregándole un sobre. Un plan de seguro médico premium para ambas. Cobertura total, sin exclusiones por condiciones preexistentes, incluyendo dental y visión. Abrió otro documento en su laptop. También he contratado los servicios de tutoría de Bright Minds. Son los mejores de la ciudad. Tessa tendrá acceso a tutores privados para cualquier materia en la que necesite ayuda extra. Es buena en casi todo, dijo Noel con orgullo maternal. Especialmente matemáticas y ciencias. Pero a veces le cuesta escribir y la composición. Como su padre, dijo Miles con una sonrisa agridulce. Nathan era brillante con los números, pero odiaba escribir algo más largo que un post-it.
Noel sonrió ante el recuerdo que ahora compartían. Me pidió que lo ayudara a llenar solicitudes de empleo cuando nos conocimos, recordó. Estaba tan nervioso que garabateó y rompió varios formularios. Eso es exactamente como él, coincidió Miles, riendo suavemente. Había sido así desde que éramos niños. Nuestra madre prácticamente tenía que sentarse a su lado para asegurarse de que terminara la tarea de literatura. El momento de conexión fue breve pero significativo, un reconocimiento silencioso de que, a pesar de las circunstancias extraordinarias, tenían un ancla común en sus recuerdos de Nathan. Miles volvió a los documentos, mostrando a Noel los detalles de cada arreglo. Para cada pregunta o preocupación que ella tenía, él tenía una respuesta cuidadosamente considerada. Era evidente que había pensado no solo en la logística, sino también en los aspectos emocionales. Parece que has cubierto todo, dijo Noel finalmente, firmando el último formulario de autorización. Lo intenté, respondió Miles. Pero estoy abierto a ajustes. Tú conoces a Tessa mejor que nadie. Quiero que estos planes funcionen para ustedes, no que sean impuestos. Noel estudió al hombre frente a ella, como si lo viera bajo una nueva luz. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Entiendo que es tu sobrina, pero hasta ayer, ustedes dos eran completos extraños. Miles reflexionó sobre la pregunta por un largo momento. Cuando Nathan y yo peleamos, comenzó con cuidado, estaba convencido de que mi forma de vida era el único camino correcto. Seguridad, planificación, estabilidad. Llamé a sus sueños infantiles, a su negativa a seguir estructuras convencionales, irresponsable. Hizo una pausa, mirando hacia la pequeña ventana del apartamento, donde el cielo brillaba con un azul intenso. Me dijo que había olvidado cómo vivir, que había cambiado la felicidad por el éxito. En ese momento, lo tomé como un insulto imperdonable. Noel escuchaba sin interrumpir. Cuando me enteré de su muerte, continuó Miles, estaba en medio de un trato crucial. No asistí al funeral. Me dije a mí mismo que no haría ninguna diferencia, que nuestro distanciamiento era demasiado grande para un gesto simbólico. Sus ojos volvieron a los de Noel. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de enfrentar el hecho de que nunca nos reconciliaríamos. Que nuestras últimas palabras estuvieron llenas de ira. ¿Y ahora?, preguntó Noel suavemente. Ahora siento que me han dado una segunda oportunidad, dijo Miles. No puedo traer de vuelta a Nathan. No puedo deshacer el pasado. Pero puedo asegurarme de que su hija, mi sobrina, tenga todas las oportunidades que merece. Su voz se quebró ligeramente en esa última frase. Nunca volverá a pasar necesidad. Es lo menos que puedo hacer por él. Noel no habló por un rato. Cuando finalmente lo hizo, su voz temblaba de emoción contenida. Gracias, dijo simplemente, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Miles reconoció el momento con respeto silencioso. No se necesitaron más palabras. Unos minutos después, Noel se secó los ojos y preguntó, ¿cómo le contamos a Tessa sobre que eres el hermano de su padre? Miles también había pensado en eso. Quizás pueda volver durante el fin de semana, cuando esté en casa y descansada. Podemos hablar juntas, con calma. Noel asintió. Sería lo mejor. Siempre ha tenido tantas preguntas sobre su papá. Siempre ha querido saber más. Le conté lo que pude, pero solo conocí a Nathan durante 2 años antes del accidente. Miles miró la caja que había traído, todavía sobre el sofá. Sobre eso, dijo, levantándose para recuperarla. La colocó sobre la mesa entre ellos y la abrió con cuidado. Quiero que Tessa conozca a su padre, explicó, revelando el contenido, álbumes de fotos en orden cronológico, cartas, pequeños objetos significativos que contaban la historia de Nathan desde la infancia hasta la adultez temprana. Noel se inclinó, contemplando el tesoro de recuerdos con reverencia. Cogió la primera foto, 2 niños, de unos 6 años el mayor y más joven el otro, sentados en la hierba, riendo a la cámara. ¿Es este Nathan?, preguntó suavemente, tocando la imagen. Sí, dijo Miles. Y ese pequeño soy yo. Fue el verano antes del accidente que se llevó a nuestros padres. Comenzaron a hojear los álbumes juntos, salvando el abismo del tiempo y las oportunidades perdidas.
Para cada foto, Miles tenía una historia. Nathan a los 8 años construyendo una casa en el árbol que se derrumbó el primer día. Nathan adolescente ganando una feria de ciencias estatal con un proyecto de energía solar. Nathan con birrete y toga en la graduación de secundaria, haciendo muecas a la cámara. Se rieron con fotos de Nathan con disfraces ridículos en fiestas universitarias. Se pusieron solemnes ante imágenes de él visitando la tumba de sus padres. Cada página ofrecía otra faceta del hombre que ambos habían amado, cada uno a su manera. En un momento dado, Miles sacó un sobre amarillento de entre las páginas de un álbum. Encontré esto entre sus cosas después de enterarme del accidente, dijo. Nunca fue enviado. Era una carta dirigida a Miles, fechada solo unas semanas antes de la muerte de Nathan. Con manos que temblaban ligeramente, Miles abrió el sobre y la leyó en voz alta. Miles, te escribo esta carta intentando por 10ª vez encontrar las palabras adecuadas. Quizás no hay palabras adecuadas para años de silencio. Sé que te hice daño. Sé que tú también me hiciste daño a mí. Pero somos los últimos Fontaine, y eso tiene que significar algo. La voz de Miles flaqueó. Noel, con delicadeza, tomó la carta y continuó leyendo. Tengo noticias importantes que compartir, cambios en mi vida que podrían sorprenderte. Espero que podamos hablar pronto. Como hermanos de verdad, no como extraños que comparten un apellido. Hasta entonces, que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de admirarte, hermanito. Se quedaron en silencio, absorbiendo las palabras que nunca habían sido entregadas, las intenciones truncadas por la tragedia. Nunca mencionó que te estaba escribiendo, dijo Noel en voz baja. Y yo nunca supe de ti, respondió Miles. ¿Del embarazo? Quería decírmelo, supongo. Sí, confirmó Noel. Estaba nervioso, pero emocionado. Dijo que quería hacer las cosas bien, arreglar lo que estaba roto antes de empezar su propia familia. Miles sintió un nudo en la garganta, imaginando lo diferentes que podrían haber sido las cosas si esa reconciliación hubiera ocurrido. Si hubiera conocido a Tessa desde que era un bebé, la hubiera visto crecer, hubiera sido el tío que debería haber sido. Continuaron revisando la caja durante horas, perdiendo la noción del tiempo. Noel aportó sus propias historias, llenando los años que Miles se había perdido, Nathan pintando la habitación del bebé por nacer, Nathan practicando el cambio de pañales con un osito de peluche, Nathan cantando desafinado a la barriga de Noel, convencido de que el bebé reconocería su voz. Cuando finalmente llegaron a la última foto, Nathan sonriendo junto a una Noel embarazada, un silencio cómodo se instaló, como si hubieran completado un ritual sagrado juntos. Noel tocó suavemente la imagen final, con los ojos brillantes de lágrimas. Gracias, dijo, con la voz embargada. Gracias por traerlo de vuelta de una manera que nunca esperé. Miles solo asintió, encontrándose igualmente superado por la emoción. A Tessa le encantará todo esto, agregó Noel después de un momento. Siempre ha querido más historias, más detalles, cosas que yo no podía ofrecerle porque no estuve allí. Puedes quedarte con la caja, ofreció Miles. Todo te pertenece ahora. A nosotras, corrigió Noel suavemente. Nos pertenece a los tres. Miles miró el reloj, sorprendido al ver que eran más de las 3 de la tarde. Había perdido innumerables reuniones, ignorado docenas de correos electrónicos y mensajes. Extrañamente, no sintió la ansiedad habitual que tales descuidos provocaban. Tessa debería llegar pronto de la escuela, notó Noel, también mirando la hora. Será mejor que me vaya entonces, dijo Miles, poniéndose de pie. Volveré este fin de semana para que podamos hablar con ella juntos, como planeamos. Mientras recogía sus documentos, dejando deliberadamente la caja de recuerdos atrás, Miles sintió una creciente certeza de que su vida estaba en un nuevo rumbo. No se trataba solo de proporcionar apoyo financiero a Tessa y Noel, se trataba de reconectar con una parte de sí mismo que había perdido en el camino hacia el éxito. En el auto, de camino a la oficina, llamó a Sara. Cancela mi viaje a Tokio la semana que viene, instruyó. Y contacta a Peterson en la agencia inmobiliaria. Quiero información sobre esa propiedad en venta en Riverside, cerca de Green Hills Academy. Señor, la voz de Sara delataba su confusión. En 6 años trabajando para Miles, nunca lo había visto cancelar un viaje de negocios internacional.
Además, programa una reunión con el equipo legal para mañana. Necesito revisar mi testamento y algunos arreglos financieros. ¿Está todo bien, señor Fontaine?, preguntó Sara, claramente preocupada. Miles observó la puesta de sol que comenzaba a teñir el cielo en tonos naranjas y rosados. El mismo sol que Nathan había visto una vez, el mismo que Tessa veía ahora desde su escuela. Un sol que seguiría brillando mucho después de que todos ellos se hubieran ido. Mejor de lo que ha estado en mucho tiempo, Sara, respondió honestamente. Creo que finalmente he encontrado un camino que vale la pena seguir. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de cambios. Tessa se enteró de que Miles era su tío con una mezcla de confusión, sospecha y finalmente, pura alegría. Sus preguntas iniciales, ¿por qué nunca nos conocimos antes?, dieron paso a ¿cuándo vuelves a venir? Y ¿puedo enseñarte mi proyecto de ciencias? La transición a su nueva escuela se planeó cuidadosamente. Tessa visitó Green Hills Academy 2 veces antes de su traslado oficial, conoció a algunos futuros compañeros y quedó asombrada por los laboratorios de ciencias, equipados con tecnología que solo había visto en televisión. Mientras tanto, Noel redujo sus turnos nocturnos para centrarse en sus estudios de enfermería, gracias al apoyo financiero que Miles discretamente organizó. El agotamiento crónico que había marcado su rostro durante años comenzó a aliviarse. Una soleada mañana de sábado, Miles estacionó su auto frente a su apartamento, como había hecho varias veces en las últimas semanas. Pero esta vez, había algo diferente en su comportamiento, una mezcla de nervios y anticipación. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció tan pronto como Tessa abrió la puerta, ya acostumbrada a recibirlo. «Necesitamos ir en auto. Está un poco lejos». «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó Tessa, con los ojos brillantes de la emoción desinhibida que solo los niños muestran. «Si te lo digo, ya no será una sorpresa», respondió Miles con una sonrisa. Noel apareció, secándose las manos en un paño de cocina. «¿Debería preocuparme por esta sorpresa?», preguntó, medio en broma, medio en serio. Todavía se estaba adaptando a la generosidad de Miles, que a veces le parecía excesiva. «Confía en mí», dijo él simplemente. 20 minutos después, conducían por una tranquila zona residencial con calles arboladas y casas bien cuidadas. No era un barrio de lujo, pero claramente un lugar donde familias de clase media vivían cómodamente, un lugar donde los niños andaban en bicicleta por las aceras y los vecinos charlaban sobre los setos los fines de semana. Miles redujo la velocidad en una calle particularmente encantadora, donde árboles viejos formaban un túnel verde sobre sus cabezas. Se detuvo frente a una modesta casa de 2 pisos, humilde en comparación con su penthouse, pero innegablemente encantadora. La casa era de ladrillo claro, con detalles pintados en azules suaves alrededor de las ventanas y puertas. Un pequeño pero cuidadosamente planeado jardín delantero exhibía flores coloridas y un camino de piedra que conducía a la entrada. Un joven manzano se erguía en el centro del césped, prometiendo sombra y fruta en los años venideros. «Hemos llegado», anunció Miles, apagando el motor. «¿Es la casa de un amigo?», preguntó Noel, confundida. Miles no respondió de inmediato. En cambio, salió del auto y les abrió la puerta. «Vengan conmigo», invitó. Caminaron hasta la puerta principal. Miles sacó un juego de llaves y la abrió sin dudar, como si conociera bien el lugar. Se hizo a un lado, permitiendo que Tessa y Noel entraran primero. El interior era tan acogedor como sugería el exterior. Una espaciosa sala de estar con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Muebles nuevos y cómodos en tonos azules y gris claro. Una pequeña chimenea en una pared, esperando días más fríos. En las estanterías, ya había algunos libros cuidadosamente ordenados. «Es preciosa», comentó Noel, mirando a su alrededor con asombro. «Pero, ¿de quién es esta casa?». Miles sonrió, intercambiando una rápida mirada con Tessa, que ya exploraba emocionada, abriendo puertas y asomándose a cada habitación como si estuviera en una búsqueda del tesoro. «Tío Miles, hay un dormitorio con una estantería llena de libros de ciencia», gritó desde el pasillo. «Y otra habitación con un escritorio enorme y una computadora», llamó segundos después, su voz proveniente de un lugar diferente. Noel miró a Miles, la sospecha creciendo en sus ojos. «Miles», comenzó, con la voz vacilante.
qué es todo esto? Él la llevó al área del comedor, donde una gran ventana ofrecía vistas al patio trasero, una zona de césped, una pequeña terraza de madera con una mesa de picnic, en la esquina, un árbol robusto con un columpio colgando de una de sus ramas más fuertes. Es suya, dijo Miles simplemente. Un lugar para crecer. Noel se quedó clavada en el sitio, como si las palabras fueran demasiado abrumadoras para procesarlas. ¿Qué? Susurró finalmente. ¿La casa? Es nuestra. Miles repitió, la compré hace 2 semanas. He estado trabajando con un decorador para tenerla lista antes de mostrársela. Tessa regresó, sin aliento por la emoción. Mamá, hay una habitación que parece mía. Tiene los mismos colores que me gustan e incluso una pequeña colección de cristales como siempre quise. Noel se cubrió la boca, las lágrimas rodando silenciosamente por su rostro mientras la realidad se asentaba. No podemos aceptar esto, dijo, negando con la cabeza. Es demasiado, Miles. Está a 10 minutos de Green Hills Academy, interrumpió suavemente. Y a 15 de tu programa de enfermería. Este vecindario tiene una de las mejores bibliotecas públicas de la ciudad y un centro comunitario con excelentes actividades extracurriculares. Noel seguía allí de pie, en estado de shock, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué todo esto?, preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Miles miró a Tessa, ahora al lado de su madre, tomándola de la mano. En los últimos meses, la niña que una vez escondió un uniforme roto bajo un abrigo grueso había florecido. Sus ojos brillaban con nueva confianza, su postura era más erguida, su sonrisa surgía más fácilmente. Porque es mi familia, dijo Miles simplemente. Y ahora tú también lo eres. Tessa no esperó más explicaciones. Se arrojó sobre su tío en un fuerte abrazo, igual que aquel primer día en la puerta de la escuela. Gracias, tío Miles, exclamó, su voz ahogada contra su pecho. Noel permaneció donde estaba un momento más, absorbiendo sus palabras, el significado detrás de ellas, la nueva realidad que se desplegaba ante ellas. Luego, lentamente, dio un paso adelante y se unió al abrazo, formando un pequeño círculo de conexión que ninguno de ellos podría haber previsto meses atrás. Afuera, el joven manzano del jardín delantero se mecía suavemente con la brisa primaveral. Como ese árbol recién plantado, esta familia improvisada tenía todas las estaciones por delante para crecer. El cementerio municipal se encontraba en el extremo norte de la ciudad, lejos del ruido y el ajetreo de la vida urbana. Era una gran extensión de césped bien cuidado, árboles centenarios y lápidas que abarcaban diferentes épocas y estilos, algunos grandiosos monumentos de mármol, otros simples marcadores que cumplían un propósito básico. Miles rara vez visitaba este lugar. Después del funeral de Nathan, solo vino 2 veces, una en el primer aniversario de su muerte y otra después de finalizar la adquisición que catapultó a su empresa a la potencia mundial. Esa segunda vez, había venido más para regodearse que para presentar sus respetos, un pensamiento que ahora lo avergonzaba profundamente. Este domingo por la mañana, el cielo era intensamente azul, sin una sola nube. El tipo de día que Nathan habría aprovechado para actividades al aire libre, arrastrando a su hermano menor a caminatas, viajes al lago o simplemente a tumbarse en la hierba buscando formas en las nubes. La naturaleza es la única oficina que vale la pena, solía decir, burlándose de Miles por su obsesión con los entornos corporativos. Caminando entre los senderos de grava, Miles llevaba un ramo simple pero elegante, girasoles, los favoritos de Nathan, mezclados con un poco de follaje verde. Nada extravagante, Nathan siempre se había burlado de lo que llamaba el alboroto innecesario de Miles. La lápida era exactamente como la recordaba, granito gris, simplemente inscrita, Nathan James Fontaine. 1985 a 2014. Vivir es la única aventura que importa. La funeraria había elegido esa línea basándose en algún documento encontrado entre las pertenencias de Nathan. Miles nunca lo había cuestionado. Ahora se daba cuenta de que capturaba perfectamente la esencia de su hermano. Se quedó de pie frente a la tumba durante unos minutos, sintiendo simplemente el peso del momento. La última vez que había estado allí, era un hombre diferente. Uno que medía el valor en posesiones y contratos. Un hombre que había olvidado el significado de la familia.
Se arrodilló y colocó las flores suavemente sobre la tumba. La hierba a su alrededor estaba bien cortada, probablemente por el personal de mantenimiento del cementerio, ya que Miles nunca se había molestado en contratar a nadie para cuidar el sitio. Otra negligencia que remediaría. Hola, Nathan, comenzó Miles, sintiéndose un poco tonto al hablar en voz alta. Pero entonces algo dentro de él se soltó y las palabras comenzaron a fluir. Siento no haber venido más a menudo. Sé que probablemente dirías que no importa, que es solo un trozo de piedra con tu nombre, no realmente tú, pero aún así, debería haber venido. Una suave brisa agitó los pétalos de los girasoles, como si el propio Nathan respondiera a su manera relajada. Han pasado muchas cosas estas últimas semanas. Cosas que no creerías. Miles sonrió, imaginando la reacción incrédula de su hermano. Conocí a Tessa. Tu hija. Hizo una pausa, como esperando una respuesta. Es increíble, hermano. No solo físicamente, aunque definitivamente tiene tus ojos, sino también en personalidad. Esa misma determinación terca, esa misma pasión por descubrir cómo funciona el mundo. Miles se acomodó para sentarse en la hierba junto a la tumba, como si tuviera una conversación informal con Nathan en un parque. También conocí a Noel. Es maravillosa, ya lo sabes. Fuerte, inteligente, dedicada. Veo por qué te enamoraste de ella. Es el tipo de persona que te mantendría a raya, pero en el buen sentido. Se quedó en silencio por un momento, ordenando sus pensamientos. Han pasado por momentos difíciles, Nathan. Tessa usaba un abrigo con el calor para ocultar su uniforme roto. Noel trabajaba de noche, estudiaba de día, apenas dormía, solo tratando de mantener un techo sobre sus cabezas. Su tono era fáctico, más que acusatorio. Sé que no elegiste irte. Sé que habrías hecho cualquier cosa por ellas si hubieras tenido la oportunidad. Y sé que deberías haberme contado sobre ellas, pero entiendo por qué no lo hiciste. Nuestro último encuentro no fue exactamente amistoso. Miles miró al cielo, imaginando lo diferentes que podrían haber sido las cosas. Ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de arreglar las cosas. Que vieras el éxito de la empresa. Que yo conociera a Tessa cuando era solo un bebé. Que fuéramos una familia de verdad. Respiró hondo. Pero estoy tratando de compensar el tiempo perdido ahora. Les compré una casa. No te preocupes, nada lujoso, lo habrías odiado si las hubiera ahogado en lujos innecesarios. Es simple, pero cómoda. Hay un patio donde Tessa puede hacer sus experimentos de ciencia sin hacer explotar su apartamento. Se rió ligeramente, imaginando la reacción de Nathan. Tessa va a una escuela mejor ahora, una que desafiará esa mente brillante suya. Y Noel está a punto de terminar la escuela de enfermería. Lo logrará, estoy seguro. Una sola hoja cayó de un árbol cercano, aterrizando junto a las flores. Las encontré, Nathan, dijo Miles, su voz más firme ahora. Estoy cuidando de ellas. Ojalá me lo hubieras dicho, pero creo que estarías orgulloso. Después de esas palabras, Miles simplemente se quedó allí, en silencio. No había sonido más que pájaros lejanos y el ocasional susurro de las hojas. Una extraña paz lo envolvió. No una ausencia de emociones, sino una aceptación tranquila de ellas. Permaneció sentado durante casi una hora, a veces recordando momentos de la infancia con Nathan, otras veces simplemente existiendo en el presente, sintiendo el sol en su rostro. No era religioso ni particularmente espiritual, pero había algo reconfortante en estar allí, como si la distancia entre él y su hermano se hubiera reducido. Finalmente, se puso de pie, sintiéndose diferente, más ligero. Como si un peso que había llevado durante años, quizás desde aquella última pelea, quizás desde la muerte de sus padres, se hubiera aliviado parcialmente. Volveré pronto, prometió, ajustando las flores por última vez. Caminando de regreso al auto, Miles notó a otras personas esparcidas por el cementerio. Algunas en duelo reciente, otras visitando rutinariamente a seres queridos perdidos hacía mucho tiempo. Todos conectados por ese extraño limbo entre el presente y la ausencia, el recuerdo de los que se fueron. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de Noel preguntando si todavía se uniría a ellos para el almuerzo dominical. Miles sonrió mientras respondía que estaba en camino. La vida continuaba.
Y ahora, de una manera que nunca imaginó, incluía una familia. El auto de Miles viajaba por una carretera arbolada, dejando atrás el ruido y el ritmo acelerado de la ciudad. El otoño pintaba los árboles de oro y rojo, una belleza tranquila envolviendo el paisaje. El rostro de Tessa estaba pegado a la ventana, asimilando cada detalle del paisaje que cambiaba gradualmente, edificios dando paso a campos abiertos, el horizonte extendiéndose sin obstáculos, el cielo volviéndose de un azul más nítido que nunca en la ciudad. «¿Ya casi llegamos?», preguntó por tercera vez en media hora, tamborileando los dedos sobre el cinturón de seguridad. 10 minutos más, le aseguró Miles, intercambiando una rápida mirada con Noel en el asiento del copiloto. Noel intentaba ocultar su nerviosismo, pero sus manos la delataban, jugueteando con su cabello, alisando arrugas invisibles en su blusa. Conocer a los padres de Nathan, los suegros que nunca conoció oficialmente, los abuelos de Tessa que nunca supieron de su nieta, era un campo minado emocional de expectativas y miedos. «¿Saben que venimos, verdad?», preguntó Noel en voz baja, una vez que Tessa se distrajo contando vacas en un pasto lejano. «Lo saben», respondió Miles. «Y no han dormido mucho estos últimos 3 días. Están muy emocionados». Su comentario provocó una sonrisa nerviosa en Noel, pero también aumentó su ansiedad. ¿Qué esperarían los padres de Nathan de ella? ¿La culparían por no haberlos buscado antes? ¿Juzgarían sus elecciones, sus luchas, su forma de criar a Tessa? ¿Son como muy viejos?, preguntó Tessa, interrumpiendo los pensamientos de su madre. «Tienen poco más de 70 años», explicó Miles. «Pero tu abuelo todavía cuida un gran jardín y tu abuela hace senderismo 3 veces por semana». «¿Tienen perro? Siempre quise uno». «No ahora mismo. Pero sí tienen un huerto con manzanos a los que puedes trepar». Los ojos de Tessa se iluminaron ante la idea de árboles escalables, algo que nunca había tenido en el estrecho apartamento donde había pasado la mayor parte de su vida. El auto giró hacia un camino de grava bien mantenido que serpenteaba entre árboles centenarios. Después de una suave curva, apareció una casa, un hogar de estilo rústico de 2 pisos con grandes ventanas y un porche envolvente, pintado en azul y blanco suaves con detalles en madera oscura. No era llamativa ni imponente, pero exudaba un encanto reconfortante y atemporal. Miles estacionó cerca de los escalones delanteros, apagando el motor. Por un momento, nadie se movió, como si todos necesitaran ese último segundo para prepararse para lo que estaba a punto de suceder. «¿Listos?», preguntó Miles finalmente. Antes de que pudieran responder, la puerta principal se abrió. Robert y Eleonora Fontaine salieron al porche, tomados de la mano, inclinándose hacia adelante como si trataran de captar el primer vistazo. Años de dolor por su hijo perdido y distanciamiento de su hijo restante habían grabado profundas líneas en sus rostros, líneas que el envejecimiento normal no podía explicar por completo. Tessa fue la primera en salir del auto, impulsada tanto por la curiosidad como por el impulso infantil de explorar nuevos lugares. Se quedó al borde del jardín, observando a la pareja de ancianos, quienes la observaban con igual intensidad. Robert bajó primero los escalones, Eleonora lo siguió. Ambos se movían con la cautela de personas que temían que un movimiento repentino pudiera hacer añicos un sueño frágil. «Debe ser Tessa», dijo Robert, su voz más ronca de lo habitual. Tessa asintió, repentinamente tímida. «Soy tu abuelo», continuó él, arrodillándose a pesar de la evidente incomodidad en sus articulaciones envejecidas. «Y no puedo expresar con palabras lo feliz que estoy de conocerte finalmente». Eleonora dio un paso adelante, sus manos temblando ligeramente. «Tiene sus ojos», dijo, una sonrisa iluminando su rostro desgastado por el tiempo. Tessa se relajó visiblemente ante la familiaridad de esa observación. «Todos dicen eso», respondió, devolviendo la sonrisa. Noel se acercó entonces, sintiéndose a la vez como una intrusa y una parte vital de la escena. Eleonora centró su atención en ella, estudiándola con ojos que captaban cada detalle. «Tú eres Noel», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «La mujer que mi hijo amó». Noel sintió lágrimas inesperadas picándole los ojos. «Siento mucho que nunca», comenzó, pero Eleonora la interrumpió atrayéndola en un fuerte abrazo. «No hay nada que lamentar», susurró la mujer mayor.
Estás aquí ahora. Todos lo estamos. Miles observó desde unos pasos de distancia, experimentando un complejo torbellino de emociones, alegría por facilitar esta reunión, tristeza por las circunstancias que la habían hecho necesaria y una punzada de envidia por la facilidad con la que todos parecían conectar, algo que siempre le había resultado difícil. La incomodidad inicial de la primera hora evolucionó lentamente hacia una creciente familiaridad. Robert llevó a Tessa por el jardín, mostrándole con orgullo las diversas plantas que cultivaba, enseñándole a reconocer cuáles eran comestibles, respondiendo pacientemente a sus interminables preguntas. Estaba especialmente fascinada por el contenedor de compost, diseccionando científicamente las capas de descomposición. Mientras tanto, Eleonora le mostraba a Noel álbumes de fotos familiares en la sala de estar. Aquí está Nathan aprendiendo a andar en bicicleta, aquí está su primera feria de ciencias, esta fue la noche de graduación, odiaba usar corbata. Cada foto, cada historia, llenaba vacíos en la comprensión de Noel sobre el hombre que había amado. Descubrió que el hábito de Nathan de morderse el labio cuando se concentraba era heredado de su padre, que su inexplicable aversión a las cerezas provenía de una intoxicación alimentaria infantil, que su habilidad para arreglar cosas rotas se perfeccionó durante las tardes de padre e hijo en el garaje. Nos escribió sobre ti, reveló Eleonora en un momento dado, sacando una carta amarillenta de un sobre. Nunca mencionó tu nombre, pero dijo que había conocido a alguien especial. Alguien que veía el mundo de manera diferente. Noel aceptó la carta, con las manos temblorosas al reconocer la letra desordenada de Nathan. ¿Puedo leerla más tarde? Eleonora asintió, con los ojos llenos de comprensión. Es tuya ahora. Miles, mientras tanto, deambulaba por el patio trasero, redescubriendo lugares familiares, un árbol con marcas de crecimiento talladas en su tronco, el viejo columpio de neumático que su padre había colgado décadas atrás, la vista del arroyo más allá de la cerca. Era extraño cómo todo se sentía simultáneamente igual y completamente diferente. Hiciste lo correcto, dijo Robert, apareciendo a su lado en silencio. Miles se volvió, sorprendido. Trayéndolos aquí, continuó su padre. No pudo haber sido fácil. En realidad, fue lo más fácil que he hecho en mi vida. Miles se dio cuenta de la verdad de sus propias palabras mientras las pronunciaba. Robert sonrió, colocando una mano en el hombro de su hijo. Siempre fuiste más parecido a Nathan de lo que ninguno de los dos quería admitir. Años atrás, ese comentario habría provocado una reacción defensiva. Ahora se sentía como el mayor elogio. Cuando cayó la noche, Eleonora preparó una cena elaborada, todos los platos favoritos de Nathan, junto con postres que Tessa había mencionado que le gustaban durante el día. La mesa del comedor, rara vez extendida en los últimos años, ahora sentaba a 5 personas bajo la suave luz de las velas, impregnada del aroma de la comida casera y el sonido de una conversación animada. Las historias fluían naturalmente entre bocados. Robert recordando las travesuras de los niños mientras crecían, Eleonora compartiendo anécdotas embarazosas de la adolescencia de Nathan, Noel relatando cómo siempre quemaba las tostadas pero insistía en hacerlas cada mañana. Tessa lo absorbía todo, sus ojos cambiando de un adulto a otro, tejiendo un tapiz mental del padre que nunca conoció. Ocasionalmente, agregaba sus propias observaciones inesperadamente astutas, así que por eso no puedo silbar. Papá tampoco podía. Después del postre, pastel de manzana con canela, usando fruta del huerto, Robert levantó su copa. Por la familia, dijo simplemente. Separada por el tiempo, unida por el amor. El suave tintineo del cristal llenó el silencio cargado de emociones que siguió. Cada persona perdida en sus propios pensamientos y sentimientos. Más tarde, después de que Tessa se durmiera en la antigua habitación de Nathan, adaptada apresuradamente con sábanas de colores y una lámpara con forma de planeta, los 4 adultos se sentaron en el porche bajo un cielo estrellado. Puede visitar cuando quiera, dijo Eleonora, su voz tensa por la emoción. Este será su hogar tanto como es el nuestro. Gracias, respondió Noel suavemente. No solo por hoy, sino por hacerme sentir como familia. Me preocupaba que pudieran culpar. Culparte a ti, terminó Robert por ella. Nunca. Nuestro único pesar es haber perdido tantos años. Pero nos quedan muchos por delante,
agregó Eleonora, apretando la mano de Noel. Miles observó la escena, experimentando una sensación de plenitud que nunca antes había sentido. El viaje que comenzó meses atrás, cuando notó a una niña solitaria con un abrigo grueso, no había sido una coincidencia. Fue la llamada del destino, una oportunidad de redención, un nuevo comienzo. Mirando las estrellas de arriba, inhalando el aroma familiar del jardín de su infancia, rodeado de personas que, a pesar de circunstancias extraordinarias, ahora formaban un círculo de pertenencia, Miles comprendió una verdad simple pero profunda: a veces, la familia te encuentra. Y cuando lo hace, debes aferrarte con fuerza. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta, porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Nos vemos en la próxima.